enorme privilegio. Y también agradezco mucho a Dios porque anoche me sentía mal de mi garganta, pero gracias a Dios Él la mantiene abierta todavía. Le dije, pasando 8:30, no importa, pero antes que se mantenga abierta. Acompáñenme por favor al libro de los Salmos, en el capítulo 84. Y voy a leer nada más versículos 5, 11 y 12. El verso 5 dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿De qué manera afrontamos las pruebas difíciles que vienen a nuestra vida, las situaciones complicadas, tal vez alguna pérdida de un familiar, pérdida de un trabajo, algún diagnóstico de una enfermedad que los doctores no encuentran cura todavía, no sé, son situaciones que salen de nuestro control y nos sentimos a veces frustrados, sentimos tristeza, nos sentimos en ocasiones hasta enojados con Dios, pero es cuando pasamos por estas situaciones cuando debemos de voltear hacia arriba, de voltear hacia Dios y ver lo que Él nos dice en su palabra en Filipenses capítulo 1 verso 6, donde nos dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él va a trabajar con nosotros hasta que seamos aceptables delante de Él. Pero ¿a qué nos referimos cuando decimos que confiamos en Dios? Bueno, la confianza, para comenzar, es, según las Sagradas Escrituras de Wikipedia, esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda, sea o funcione de una forma determinada. Entonces, cuando hablamos y decimos confía en Dios, confío en Dios, confiar en Dios, depositar nuestra confianza en Él es saber que Él está en control de cualquier situación, en que Él nos va a dar lo mejor siempre, ante cualquier circunstancia que pasemos. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, primeramente Él nos brinda una seguridad de eso, de que lo mejor viene después de la prueba. Nos da la seguridad de que a pesar de esta situación complicada, Él está con nosotros. Volvamos al Salmo 84, en donde hace un momento leía, dice: sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Cuando ponemos las circunstancias en manos de Dios, están en las mejores manos. No hay algo que sea mejor que estar en manos de Dios, que la circunstancia esté en manos de Dios. Cuando tenemos esa seguridad en Él, cuando confiamos en Él, sabemos en quién estamos creyendo y sabemos por qué estamos creyendo en Él. Hay muchísimos ejemplos en la Biblia acerca de la seguridad que podemos tener en Dios, pero uno que me imagino que todos conocemos, quiero pensar que es así, es la historia de David y Goliat. Vemos la seguridad que David manifestaba cuando llegó al campamento después de que su papá lo mandó a llevar unos sándwiches con sus hermanos. Llegó al campamento y vio al pueblo amedrentado, vio al pueblo triste, miedoso, por un paladín, un personaje grande que estaba con los filisteos. Pero vemos desde que David llegó con el rey Saúl, él mostró una seguridad en quién estaba creyendo. Si vamos hacia 1 Samuel capítulo 17, vemos en el verso 37, David le dice a Saúl: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Vemos una plena seguridad que David tenía en quién estaba creyendo,
en Dios, en Jehová de los ejércitos. Él nos explicaba por qué el pueblo estaba amedrentado frente a alguien si Dios estaba con ellos. No sabía por qué los soldados no tenían esa seguridad en Dios. Vemos también cuando ya está frente a este personaje en el verso 45 y 46. Dice, David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y él manifiesta una seguridad en el siguiente verso, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. No solamente tenía la seguridad de que le iba a dar la victoria, sino la manera en que se la iba a dar. Él estaba tan confiado, tan seguro en Dios, que él ya sabía que no tenía por qué temer. A veces pasamos por situaciones complicadas y no sabemos cómo reaccionar, pero confiando en Dios obtenemos esa seguridad de que Él nos va a dar siempre lo mejor. Charles Stanley dice, cuando confiamos plenamente en Dios, cuando tenemos la seguridad en Él, dejamos de pedirle y comenzamos a agradecerle, porque estamos seguros de lo que Él tiene para nosotros. Pero con esto no los quiero llevar a doctrinas o creencias de declarar, decretar, de esas cuestiones. No se trata de eso, sino dejar de pedirle y comenzar a agradecerle, porque a veces creemos que como no salen las cosas como nosotros pensamos, Dios no está con nosotros, pero tenemos que comprender que en ocasiones Dios dice no, o Dios dice todavía no. Cuando confiamos en Dios, Él nos da seguridad, pero además de la seguridad también Él nos da fortaleza para pasar a través de esas pruebas. Volviendo al Salmo 84, el versículo 5 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Perdón. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, Él nos da esa fortaleza para pasar las pruebas. Él pelea por nosotros, Él está al frente de nosotros. Esto me hizo recordar al pueblo de Israel cuando estaba peleando contra Amalek. Vemos en la escena, si recuerdan, Moisés está arriba de un monte con las manos levantadas, y mientras Moisés tenía las manos levantadas, el pueblo progresaba, el pueblo prosperaba, pero cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo retrocedía, perdía terreno. Tal vez yo lo veo como el pueblo veía que Dios fortalecía a Moisés y ellos tenían la confianza de seguir peleando. A veces Dios usa diferentes medios para que nosotros podamos pasar a través de las pruebas. Si volteamos hacia Isaías, en el libro de Isaías, el capítulo 41, en el verso 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Te dice, no temas, yo te ayudo. Él va a estar con nosotros en cada momento. La parte que más llama mi atención de ese verso, cuando dice, yo te ayudo. ¿Y qué otra cosa podemos necesitar que la ayuda del Todopoderoso? ¿Qué más necesitamos para salir de esa prueba? En ocasiones el Señor me ha dado la bendición de estar con alguien que está pasando por alguna situación complicada, y uno de los versículos que más me ha dado el Señor para esas ocasiones es uno que yo me imagino, quiero pensar que todos hemos usado en situaciones similares. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Otra vez dice, no temas, Él está con nosotros, Él pelea al frente de nosotros, Él pelea por nosotros y con nosotros. Él va a sustentarnos, confiemos en Dios. Un predicador, no sé si lo conozcan, Charles Spurgeon, ¿han oído de él? Bueno, dice, nuestros pies pueden ser débiles, pero todopoderosa es la diestra de Dios. El camino puede ser áspero, pero la omnipotencia es nuestro sustento. Podemos seguir adelante valerosamente.
no caeremos. Dios no retirará su fortaleza. La fortaleza que Dios nos da, nadie la puede quitar. No hay algo que pueda ponerse frente a la fortaleza que Dios nos va a dar. Cuando pasamos por circunstancias difíciles, confiamos en Dios, Él nos brinda seguridad y Él nos da fortaleza para pasar a través de ellas. Y cuando tenemos eso, obtenemos un contentamiento, el contentamiento de aceptar la perfecta voluntad de Dios. Cuando volvemos al rey David, recordamos una etapa de su vida donde él cayó en pecado, vio a una mujer bañándose, Betsabé, y está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. Y a raíz de ese pecado él tuvo un hijo, y Dios desde el principio le dijo que ese niño iba a morir. Pero a pesar de eso, él pedía misericordia para Dios, para su niño, pedía misericordia de Dios para su hijo, para que el Señor lo pudiera salvar, pudiera rescatarlo de esa muerte que ya estaba programada, ya estaba dicha por Dios. Pero aún así Dios cumplió su voluntad y el niño falleció. Pero no vemos que David se haya enojado con Dios, sino que después de que supo que el niño había muerto, porque sus ayudantes no le querían decir, sus siervos no querían decirle que el niño había muerto, él pregunta y dice, ¿ya murió? Y dice, sí, ya murió. Entonces él fue, se purificó y entró y adoró a Dios. Él mostró ese contentamiento que debemos demostrar a pesar de que las cosas no salgan como nosotros pensamos. Otro ejemplo muy claro, Job, el paciente Job. Todo lo material que podamos imaginar él lo tuvo a su disposición. Tuvo familia, hijos, tuvo riquezas, estaba en una comunión tremenda con Dios. A pesar de eso, Dios permitió que Satanás lo tocara hasta su salud, tocara todo lo que tenía. Pero él, a pesar de que hasta su esposa le dijo, reniega de Dios, él seguía confiando en Él. Él seguía adelante con sus creencias. Vemos ese contentamiento que él tuvo a pesar de todo lo que él perdió, de todo lo que él pasó. ¿Y qué otra prueba podemos notar de contentamiento en la Biblia además de Jesús? Él mismo oró pidiendo a su Padre. Aparece en Mateo 26, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Él pidió que si era posible no pasar por esos maltratos, por esa agonía que él sabía que iba a sufrir, pero él confió en la voluntad de su Padre. Él sabía lo que iba a pasar, pero aún así él mostró contentamiento con lo que iba a pasar. Cuando estamos orando, ¿cuánto tiempo pasamos hablando y cuánto tiempo pasamos escuchando? Cuando estamos orando casi siempre parecemos niños en Navidad o en Reyes o en su cumpleaños. Quiero esto, quiero lo otro, dame esto, dame lo otro. Pero no estamos dispuestos a veces a escuchar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Dios quiere que confiemos en Él. En 1 de Juan, capítulo 5, Él nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera de estas cosas que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Confiemos en el Señor. Él todo lo sabe, Él todo lo puede. Él siempre va a darnos lo mejor. Podemos aceptar siempre la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando confiamos en Él, Él nos da una seguridad de en quién estamos confiando. Él nos da fortaleza para pasar por las pruebas y a través de ello obtenemos esa aceptación, ese contentamiento hacia la voluntad de Dios. Ya para terminar, me gustaría citar una vez más a Spurgeon. Él dijo en una ocasión, oh Señor, tú en verdad nos pruebas. Estamos listos a derretirnos bajo la fiereza de las llamas. Sin embargo, este es el camino, y tu camino es el mejor. Sosténnos en la prueba y completa el proceso de nuestra purificación. Seremos tuyos por siempre,
y para siempre. Dios les bendiga.